Entonces, desde que Dios llamó a Noé, le informó el proyecto que tenía, porque Dios, antes de llevar a cabo algo que vaya de alguna manera a afectar a la humanidad, Dios lo informa. ¿Cuántos lo creen? Dios informa lo que va a suceder, lo que va a hacer, Él lo informa a nosotros. Siendo Él el Todopoderoso, hermano, pero Él nos entrega cuenta a nosotros. Aleluya. ¿Cómo es? Una muestra enorme de que Dios no es machista. Dios nos informa lo que va a hacer. Hay hombres que salen de la casa y no dicen para dónde van, ni dónde van a estar, no dicen cuándo regresan, sino que se le presentan así en paracaídas a la mujer, ¡pum! Aquí estoy. Y cuidado que la mujer no esté ahí en la casa esperando, porque hay problemas. Una falta de respeto contra la mujer, una falta de violación de derechos contra la mujer. Pero Dios sí nos entrega cuenta a nosotros, nos dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y no solamente nos dice lo que va a hacer, sino que nos da la herramienta, la forma de salvarnos. Aleluya. Y Él le comentó a Noé, digo yo, solamente a usted lo he visto recto aquí en esta generación, en este mundo, de ese entonces, ¿no? Hágase un arca, porque yo he decidido acabar con todo lo que hay vivo a través de un diluvio. Pero en esa arca va a entrar usted, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Amén. Desde el comienzo se lo digo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tema? Usted ha oído decir que Noé que predicaba. Sí, que Noé se ponía por ahí a predicar, que venía un diluvio y la gente se burlaba. Una argumentación que no es bíblica. La Biblia no dice que Noé se puso a predicar. La Biblia dice que Noé demoró 100 años haciendo el arca. Eso dice la Biblia. Comenzó en el año 500 de la vida de Noé y el diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé. O sea que demoró 100 años haciendo el arca. Es probable que la gente que pasaba por allí se burlara de él, porque en ese tiempo no llovía. Entonces es posible que se burlaran de él y dijeran: mira, ahora sí ya te vamos a creer que va a venir un diluvio. De pronto alguien le preguntaba y él comentaba, ¿no? Pero Dios no lo mandó a predicar. Amén. Honestamente, Dios no mandó a predicar a Noé. Porque primeramente, hermano, si Dios manda a Noé a predicar que viene un diluvio para que entre en el arca a la gente, entonces Dios le hubiera dicho a Noé: dígale a la gente que viene un diluvio, hágase un arca y haga varios aposentos para ver quién más entra con usted. Amén. Amén. Entonces, pero sería un engaño, ¿no? Que habiendo Dios establecido que solamente iban a entrar 8 y le diga a Noé: póngase a predicar. Porque eso es como cuando una persona tiene hambre. Una persona tiene hambre y uno se pone a comer y le dice al otro que está comiendo. ¿Sabe que la persona tiene hambre y le muestra? ¿Quieres? Sí, no, compra. No. ¿Cierto? Sería un engaño. Entonces Dios no va a hacer eso. Pero con el Evangelio es totalmente diferente. Amén. Porque Jesucristo lo primero que le dijo a los discípulos después que murió y resucitó fue: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí sí está claro que ahora sí hay oportunidad. Amén. Ahora sí está claro que ahora sí Dios mandó a predicar el Evangelio y que alguien que crea puede ser salvo. Pero en el diluvio, en el arca, en el tema del arca, no, Dios no mandó a Noé en ningún momento a predicar. Por lo tanto, cuando alguien dice: no, que Noé predicaba, hay hasta un coro por allí que habla de eso, que Noé predicaba. Y que cuántas veces Noé predicó que un diluvio la tierra vendría, pero la gente no le creyó, se burlaba y se reía. El coro basado en eso, pero realmente no. En el contexto bíblico, cuando nosotros leemos esa historia, Dios no mandó a Noé a predicarle a nadie.
Él se lo dijo claramente: entrarás tú, tu esposa, tus hijos y las esposas relativamente de tus hijos. 8 personas. Desde el comienzo se lo dijeron bien clarito quiénes eran los que se iban a salvar. Amén. Porque Dios lo que necesitaba era en ese tiempo conservar la especie humana. Amén. Y con 4 parejas, suficiente. Si la conservó con una en el paraíso, ¿cuánto más con? Bueno, con 3, porque Noé no tuvo más hijos. Después del diluvio no tuvo más hijos. Pues la Biblia no registra que Noé haya tenido más hijos. No, pero era el patriarca. Era el patriarca, los hijos de Noé fueron los que, de ellos fue que se llenó la tierra nuevamente. Amén. Entonces Noé no predicó. Es inadecuado decirle a alguien que no predicaba. Pero cuando Jesucristo dice, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes de Noé, del diluvio, estaban casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Amén. Eso da a entender que Jesucristo lo que está poniendo el ejemplo allí es para decir cómo la gente estará relajada, no entiende lo que estamos haciendo acá, y pasan por allí y nos ven a nosotros los 3 que estamos aquí, y más bien se dolerán de nosotros, pobrecitos, están solos. ¿Sí? Será lo que dirán, pero más nada, porque hay gente que no entiende. Pero el Señor pone un ejemplo allí, pero nunca Jesús está diciendo allí que no estaba predicando. Amén. 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 Ahora bien, es decir, 8 personas fueron salvas, ¿no? Pero la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia, dicen algunos, ¿no? Porque la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Sí lo fue, pero como un hombre que creyó a Dios y obedeció su palabra, haciendo las cosas y todo lo que Él le mandó, tal como se lo ordenaron, verso 22 del capítulo 6. Mire cómo dice el verso 22 del capítulo 6. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Aleluya. O sea que eso da a entender que Noé obedeció al pie de la letra. No una parte, no una forma, sino todo. Las medidas que Dios le había dado para el arca, todo lo cumplió Noé, como Dios le había mandado. Y a Dios le gusta eso, que uno haga las cosas como Él manda. Gloria. Vamos a mirar el texto en 2 a Pedro, donde nos habla de esa expresión que Noé fue pregonero de justicia. Ya le vamos a explicar por qué fue pregonero de justicia. Capítulo 2 de 2 Pedro 5. Si no lo encuentra, no se preocupe y escuche que yo le leo. Vosotros también como 2 Pedro 2:5. Es segunda. Estoy en la primera. Ahora sí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Entonces ya ahí dice que Noé fue ¿qué? Pregonero de justicia. Resulta, hermanos, que hay 2 formas de predicar nosotros. ¿Usted sabía eso? Hay 2 maneras de predicar. Aleluya. Y una de esas es fundamental, Amén. muy importante. Y dice más que 1000 palabras. Sin palabras. El ejemplo, la conducta. Amén. El ejemplo suyo, el ejemplo mío como creyente, es el que finalmente va a convencer más a las personas. Porque hay personas, hermano, la mayoría de las personas creen en el Evangelio de acuerdo a ver la conducta Amén. del que les predica. Si ellos ven que el que les está predicando es todo por allá, todo raro, que no cumple lo que dice, le van a decir, mejor dejemos eso quieto.
Es muy pocas las personas que llegan por convicción solamente de que entendieron a Dios y llegan sin tener que ver lo que los demás hagan. Muy pocas. Pero la mayoría de las personas van a creer por el testimonio de las personas que les predican. Entonces, eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice Noé fue pregonero de justicia, porque con su vida, con su testimonio, él predicaba. Predicamos con nuestro testimonio. La Biblia también dice que las mujeres deben convencer por su conducta a sus esposos inconversos. Amén. Por su conducta a sus esposos inconversos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces salimos de ese punto. Noé no predicó antes del diluvio. Noé se dedicó a hacer arca. No había más cupo, solamente eran 8 personas las que iban a ser salvas. Desde el comienzo el Señor lo dijo. Pero en el Evangelio el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, todo el que quiera arrepentirse tiene oportunidad en Dios, tiene lugar en Dios. No es verdad eso que dicen por ahí, no, es que si yo no estoy para la salvación, puedo estar en la iglesia y todo eso, pero no voy a ser salvo. No se deje creer de eso. Si usted oyó el Evangelio y ya llegó a la iglesia, usted es un elegido por Dios. Aleluya. Amén. Acuérdese que es nuestra voluntad, estábamos hablando ahorita, ¿no? No es cuestión de lluvia, no es cuestión de que no haya sol, no es cuestión de domingo, de trabajo, es cuestión de voluntad. Amén. El problema que sucede es de voluntad. Cuando una persona entiende a Dios y sabe que debe comenzar con pie derecho el domingo, la semana, con pie derecho, dice, yo me voy para la iglesia a ofrecerle culto a Dios primero. Amén. El trabajo que espere. La visita que llegó, que espere. Amén. Amén. Y yo se lo digo porque yo lo he hecho. No le voy a decir que, yo no les voy a decir a ustedes que hagan cosas que yo no he hecho. Porque nuevamente les digo, si yo les digo a ustedes que hagan cosas que yo no he hecho, hablando de la vida cristiana, entonces sería un falso predicador. Amén. Pues yo he tenido la nevera vacía sin un peso ni para la ofrenda un domingo, hermano, y me han llamado para un trabajo que yo digo, hoy no puedo atender. Amén. Con mucho gusto lo atiendo mañana temprano. Amén. Algunos buscaban otros esperaban, pero yo no aplazaba el culto, Gloria a Dios. ni lo dejaba a un lado el domingo por irme para un trabajo. Pero eso es cuando la persona entiende. Aleluya. Porque hay que comenzar la semana con el pie derecho. Los que no vienen a sacrificar a Dios los domingos, comienzan con el pie izquierdo. Amén. Dicho sea de paso. Pie izquierdo, para el que sea, comenzó mano. Y a veces que enfermedades, que cosas que no sanan, hay que arrepentirse. Y hay que hacerse propósito. Yo voy a hacer las cosas mejor, Señor. Sana de esta enfermedad, perdóname porque he hecho las cosas mal hasta aquí, pensando que yo con agarrar y comprometer los domingos con otras cosas. Comprometo los domingos con las añadiduras, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Pero nos vamos tras las añadiduras y dejamos lo principal a un lado, que es buscar a Dios. Muy bien. Otra palabra que usted escucha mucho es el rapto de la iglesia. No, que la iglesia será raptada, que será raptada. Vamos a mirar esa expresión. Dice expresión como esta de la iglesia. Es totalmente antibíblico. Las palabras encontradas en las Santas Escrituras son arrebatamiento y se puede utilizar también levantamiento. Amén. Arrebatamiento, pues la palabra que se encuentra en la Biblia honestamente es levantamiento. Ni siquiera utiliza el arrebatamiento, porque el verbo arrebatar también es violento. El verbo arrebatar también es violento. Y el verbo raptar son dos verbos: arrebatar y raptar.
Dice, miremos el significado